El coste oculto de la complejidad, reconstruyendo una data platform. Bueno, lo primero, pues un aplauso para los sponsors, porque yo creo que esto es muy importante. La verdad es que los conozco a casi todos y me hace especial ilusión que esté Ale ahí, que al final es donde empecé un poco a dar el coñazo con este tipo de cosas. Pablo ya me ha presentado, soy el Head of Engineering y Data Platform en Clarity AI. Lo de Data Platform es importante porque eso es desde el último año, ¿vale? O sea, antes llevaba la parte más de plataforma. Y tengo un blog que es frro.net y suelo usar más Blue Sky en frro.net también. También estoy por X, pero bueno, eso me duele un poquito más. He dividido la charla en 4 bloques. El primero es un poco el más largo, porque es un poco toda la trayectoria de este último año y lo que me he encontrado en una parte de la plataforma de datos. Luego una serie de insights, si quieres llamarlo, o sea, qué aprendizajes he tenido en la parte de datos como alguien que venía más de desarrollo de software y de plataforma y que no conocía esa parte, cómo adaptar las prácticas pues, más de Stream Programming y Lean y unas pequeñas conclusiones, ¿vale? Vamos a empezar un poco por el contexto. Clarity AI es una startup o scale-up que al final lo que tenemos son datos de sostenibilidad que usan nuestros clientes pues, para tomar o decisiones de inversión o para hacer productos financieros, ¿vale? Entonces, lo que realmente me interesa de aquí del slide, que no pretendo que se entienda, es simplemente que hay un flujo de izquierda a derecha de todos los datos hasta que nuestros clientes, pues a través de una web app, de una API o unos custom data feeds, usan esos datos, ¿vale? Entonces, capturamos una serie de datos al principio, tenemos una serie de third parties que nos proveen datos, un montón de procesos de data science, de reliability, de estimaciones y tal, y esos son los datos en crudo, que como luego veréis es una especie de producto. Y luego tenemos distintos módulos de sostenibilidad, cada uno especializado en una metodología o en un clima, impacto medioambiental, regulaciones o lo que sea, que son estas partes que vemos por ahí. Y tiene también importancia porque esto es otro bloque de gente y cada uno de estos, pues veréis luego que lo hemos convertido en un data product, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo empezó esto? Bueno, empezó con una llamada además, estaba en la playa, concretamente, y tuve una llamada de CTO mientras estaba de vacaciones que me dijo, ¿tienes 5 minutos para hablar? Y dije, ya está, la hemos liado. Y entonces me dijo, bueno, ¿puedes hacer lo mismo que hiciste en la parte de plataforma, pero en la parte de data platform, porque no termina de arrancar y demás? Y dije, bueno, si me lo pides así, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, en agosto del 2024, ya de vueltas de vacaciones, pues empecé un poco a ver cómo estaba, ¿no? Hubo un primer diagnóstico de cómo estaban las cosas. Muy, muy importante, se cambió el liderazgo de ingeniería de esa parte y de producto a la vez. O sea, es decir, me llamó también el director de producto porque el cambio iba a ser a la vez. Estábamos totalmente alineados en ese cambio. Entonces hice un pequeño diagnóstico inicial, hablé con un montón de gente, incluidos los clientes de esa data platform, y vi que, bueno, eran como unos 5 equipos. Esos 5 equipos pues trabajaban en silos. Había mucha diferencia entre los equipos. Había algunos que trabajaban bien, otros mal, pero en cualquier caso no estaban haciendo lo mismo y con el mismo fin, ¿vale? Entonces, cuando un cliente al final necesitaba una nueva funcionalidad, tenía el problema básicamente que muchas veces tenía que hablar con 3 equipos, coordinar 3 equipos, y en cuanto uno de ellos no funcionaba bien, pues el resultado es que nada funcionaba bien. No había esa estrategia de producto, no había una orientación a los clientes internos, es decir, los clientes internos eran, bueno, no voy a poner, pero vamos, no se les tenía en consideración, se consideraba algo que con que les dieses y que ahí se apañasen, ¿no? Era el problema de ellos y no de la plataforma. La arquitectura estaba limitando al negocio. Había un montón de cosas que el negocio pedía y que la respuesta era no se puede hacer, ¿vale? De hecho, se me quedó clavada la frase de el director de producto me decía, es que me están diciendo que la arquitectura no lo permite. Digo, no me parece que sea una respuesta que puedas dar. Podrás decir, oye, nos va a costar mucho hacerlo o tenemos que hacer este y este otro cambio porque la arquitectura no estaba en esa dirección, pero no lo permite, no tiene mucho sentido. Vale. Y los ciclos de feedback en general, lo mínimo eran semanas, meses en algunos casos, y poner cualquier cosa en producción, lo mínimo era una semana, ¿vale? Cualquier cosa. Estoy hablando de cualquier cambio.
costaba un montonazo y había una altísima complejidad. Para que os hagáis una idea, y cada equipo era un poco distinto, pero bueno, calculé que el 60% se dedicaba a apagar fuegos. Había más o menos un 30% que era business as usual, pero del malo, del que no aporta, o sea, puro toil. Y luego un 10% que era innovación. Pero ese 10%, cuanto más avanzábamos, más muertos dejábamos. Entonces, en realidad, lo que mejor podíamos hacer era parar directamente, ¿vale? O sea, la tendencia era a empeorar. Una de las cosas que suelo hacer... Bueno, había como 5 slides para toda esta parte, pero empecé con 75 y lo he bajado a 40, o sea que os podéis imaginar. Una cosa que suelo hacer es, en el libro de Good Strategy, Bad Strategy, pues te hablan un poco cómo definir una estrategia, entonces yo suelo hacer siempre un diagnóstico, luego ves cuáles son los constraints, las limitaciones, tanto positivas y negativas que te da la empresa, ¿no? Puedes contratar, no puedes contratar, tienes budget, no tienes budget, ese tipo de cosas, y con eso haces una política guía. Y en base a esa política guía, luego acciones, las acciones coherentes de qué vas a hacer y sobre todo de qué no vas a hacer, ¿vale? Todo eso en base a una política guía. Entonces, la política guía que decidí en ese momento es que teníamos que cambiar de foco de tecnología a foco de producto y de cliente, ¿vale? O sea, hasta ese momento, todos los clientes de esa plataforma era siempre, bueno, si esto no funciona, el problema es de ellos que no saben usarlo, ¿vale? Entonces, había que cambiar el foco a no. Va a ser que ellos pueden elegir si te usan o no, y si no lo usan, lo que tienes que hacer es mejorar tu producto. El tema de la complejidad se nos había ido de las manos, entonces para mí Lean es como la forma de quitar complejidad, simplificar y sobre todo lo siguiente que construyas, construirlo mucho más sin tanto problema, ¿no? Y como es una plataforma, tiene clientes directamente externos y clientes internos. Los clientes internos son los otros equipos que hemos visto antes a la derecha que tenían sostenibilidad, que tenían que usar nuestras herramientas, ¿vale? Entonces, la experiencia de desarrollo, pues pusimos en la política guía que era algo que teníamos que mejorar muchísimo, ¿vale? En algunos de los casos fuimos a preguntar a equipos que usaban nuestras herramientas y la respuesta fue, vamos, o sea, no lo usaría ni harto de grifa. O sea, el tema es que me estáis obligando y no tengo otra posibilidad, ¿vale? Pero para que veáis un poco hasta qué punto había poca comunicación. También en ese momento descubrí que a la gente, o sea, la gente que estaba en los equipos de trabajo, en realidad nunca habían recibido ese feedback. O sea, tampoco es que hubiesen interiorizado ese feedback y hubiesen decidido no hacer nada. Es que nadie les había dicho que luego la gente no quería usar sus herramientas. O sea, había una desconexión muy fuerte, ¿vale? Y otra de las cosas que se vio es que teníamos que tener una calidad sostenible. Y para mí eso pues, equivale a XP y testing bastante fuerte, teniendo en cuenta que yo de datos no tenía ni idea. Bueno, y sigo sin tenerlo, pero dije, bueno, la base tiene que ser la misma y vamos a aprender lo que nos falte. Una cosa que hice a la vez es hablar con mucha gente que estaba como Head of Data, como en CTOs, o sea, gente que era experta, sobre todo para que me dijesen que me estaba equivocando, ¿no? Que me apease del burro y que ahí no tenían sentido esas prácticas. Y resultó que bueno, en general me decían problemas que les pasaba a ellos también en otros sitios. Entonces, esto fue un poco la política guía y empezamos a tomar decisiones. Bueno, lo primero que hicimos fue hacer un data gathering. Entonces, en ese data gathering fue toda la gente de la data platform y todos los data engineers, que eran los usuarios de la data platform, más, bueno, pues el VP de ingeniería, pues, o sea, gente concreta, pero sobre todo centrado en cómo manejábamos los datos. Y en ese gathering, que fue de 3 días, repetimos un montón de mensajes todo el tiempo, ¿vale? Y los que me conocen saben que puedo llegar a ser bastante cansino. El primer mensaje fue, vamos a cambiar las prioridades. Durante todo el tiempo os han dicho que el desarrollo funcional, el desarrollo, lo que os está pidiendo el producto es lo más importante. Pero, sin embargo, estábamos apagando fuegos todo el día. Entonces, el primer mensaje es, vamos a cambiar las prioridades. Y, claro, esto es en teoría, ¿no? En teoría, pues la teoría y la práctica son lo mismo, pero en la práctica no. Entonces, esto empezamos a mandar el mensaje, pero había que repetirlo, liderar con el ejemplo, explicárselo a todos los engineering managers. Entonces, lo que cambiamos es, oye, no, lo más importante va a ser los incidentes en producción. Lo siguiente más importante es si has roto el pipeline. Y, bueno, en ese caso también, pues todos los temas relacionados con hacer hiring y demás, porque cuando necesitábamos contratar a alguien, todo el mundo lo ponía en la última de sus prioridades y nos costaba un montonazo meter gente en data engineering, ¿vale? Entonces, esto
fue un primer cambio, ¿no? Y el mensaje de que íbamos a trabajar rápidos, pero no apresurados, que eso al final todo el mundo estaba acostumbrado por los incentivos que había, o sea, nunca... O sea, suele ser siempre el sistema, no es la gente. Esa misma gente en otros sitios o la misma gente ahora está trabajando completamente distinto, ¿vale? Casi todo el mundo, pero en general, al 90% los problemas son un poco el sistema y los incentivos que tenían era precisamente para llegar a yo he hecho mi roadmap y luego daba igual si se usaba o no se usaba, si había shortcuts o si había problemas. Entonces, esos eran los incentivos que se tenía. Lo que me encontré era que realmente los outputs, o sea, si llegábamos a lo que nos habíamos comprometido o no, era lo único que importaba. A nadie le importaba si eso luego no había valido para nada o no había tenido el impacto esperado, ¿vale? Había un foco, que luego hablaré un poco de la industria, de data engineering, había un foco muy fuerte en tecnología, o sea, todo el mundo estaba pues, muy flipado con los terabytes que movíamos, con cuánto de grande era algo, qué tecnologías, qué orquestador de data pipelines usábamos. Y se valoraba, yo creo que de forma inconsciente, mucho el estar ocupado, el solventar algo a las 3 de la mañana, ¿vale? Independientemente que igual el que lo ha solventado a las 3 de la mañana era el mismo que con una cagada o con una mala decisión una semana antes había generado el problema, ¿vale? Pero como al final se recompensaba ese héroe, ¿no? Y se le decía, hostia, muy bien, lo has conseguido, nos has salvado el culo. One more time. Pues entonces eso es un poco lo que los incentivos nos llevaban a hacer. Claro, yo mandé un mensaje y todo esto que os digo han sido durante pues, unos 10 meses de forma repetida y liderando un poco con el ejemplo, ¿vale? Y muchas de estas cosas no han sido directamente bien aceptadas, sino que han sido muy controvertidas dependiendo de los equipos. Lo primero es que cambiamos qué valorábamos. Y esto, para que fuese real lo que valorábamos o no, esto es lo mismo que usaban los engineering managers para hacer las performance review, o lo mismo que se usaba en las conversaciones, o las conversaciones que teníamos de plataforma, decíamos, oye, ¿qué hemos podido simplificar? ¿Qué hemos podido hacer? ¿Podemos hacer una versión más pequeña, más simple? ¿Podemos quitar esta parte que hemos identificado con complejidad? Entonces, redefinir lo nuevo que valorábamos no era de boquilla, sino que es el cambio realmente grande, ¿no? Entonces, pusimos... O sea, lo bueno es que todo esto fue completamente alineado con el director de producto. Porque normalmente se suele hacer... Bueno, suele haber la mierda de... No, tiene que haber una tensión entre producto y ingeniería. Eso es una gilipollez enorme, ¿no? O sea, básicamente lo que tiene que haber es una colaboración real. Entonces, nosotros lo que vimos es que la estrategia real pasaba por simplificar porque el producto también veía que nuestro problema era la complejidad, que se nos había ido totalmente de las manos. Entonces, empezamos a decir la simplificación proactiva, es decir, íbamos ya a buscar sitios donde borrar código, donde quitar cosas, pero como parte del roadmap. La Developer Experience, para ver si recuperábamos un poco de credibilidad ante el resto de la compañía, que... Es decir, que nos odiaban, pero desde luego lo pasaban bastante mal, ¿no? Porque había mucha fricción. Luego la colaboración y el impacto sobre el equipo, el que haya una calidad sostenible, eliminar waste y, por último, la performance individual. Cuando esto lo dijimos a gente muy centrada en tecnología, que además llevaban 2 años, 3 años, 4 años, en el que todo lo que se premiaba era cuánto de buenos eran individualmente, pues la verdad es que fue un shock y generó tensiones. Y hubo gente que le afectó bastante, realmente, de forma negativa, ¿no? Porque es como si le hubieses cambiado las reglas del juego. Y es verdad, o sea, cambiamos las reglas del juego, porque pensábamos que era el juego lo que no estaba funcionando. Mandé muchísimo el mensaje, bueno, todo durante el data gathering, pues pusimos los principios de ingeniería, los repetimos como en 3 sesiones, los 3 días, y en todas las ocasiones que podíamos lo íbamos repitiendo. E intenté convencer a la gente de que esto era lo peor que nos podía pasar y lo que nunca habíamos mirado. O sea, nunca habíamos mirado el impacto que tenía en lo que hacíamos. Incluso si luego habíamos descubierto que no valía para nada, nunca nadie le quitaba nada, ¿vale? Todo era crecer y crecer y crecer en cantidad de cosas a mantener, básicamente. Vale. Entonces, hubo que intentar, o sea, estuvimos buscando incluso pues, alguien responsable para la parte de data, estuvimos buscando gente con mucha experiencia de data engineers que conociesen mucho pues, de producto, de calidad, de testing, y nos encontramos que era súper difícil encontrarlo, o sea, no existían. Creo que
Hablé con 2 que creo que mereciesen la pena y, claro, esos estaban más que fichadísimos e imposibles de mover. Entonces, no sé si esto fue que tuvimos mala suerte, que no enfrentamos bien la contratación, pero era como que en Data Engineering los últimos 10 años de desarrollo moderno de software pues se los han pasado por el arco, ¿vale? Yo creo que es porque tenían el foco en tecnologías que no estaban comoditizadas. Tenían que aprender Spark, Hadoop, una serie de movidas súper tochas y que realmente requerían que la gente pusiese mucho foco ahí. ¿Qué es lo que pasaba? Ponían mucho foco ahí y pues no se habían enterado de cómo había mejorado el testing, de qué prácticas había, de la parte más de ingeniería moderna en ese sentido. Entonces, cogimos y dijimos, bueno, va a hacer como solución, vamos a empezar a buscar software engineers con cierta sensibilidad a los datos, ¿vale? Entonces, esto que parece, dices, hostia, pues parece una decisión lógica, pues esto fue una movida bastante gorda en el equipo, porque eso se tomó como que estábamos menospreciando el rol de data engineer, ¿vale? Se tomó como una afrenta y a día de hoy hay gente pues, que se salió del proceso de hiring y dijo que, bueno, pues que eso no tenía ningún sentido y que le íbamos a cagar. Bueno, dentro de eso se intentó pues, mandar el mensaje de que lo que teníamos era que balancear el equipo, que antes eran solo data engineers, mezclar con más gente de backend y similar, y luego, por otro lado, también mandar el mensaje de, joder, si me gustaría encontrar data engineers con visión de producto y testing, pero es que no los encuentro. Si me dices dónde, pues los buscamos juntos, pero no funcionaba. Entonces, eso, pues de momento nos está funcionando bastante mejor. De hecho, tuve la gran suerte de que, bueno, hablando con Sala, con Álvaro Salazar, que igual algunos le conocéis, por otro tema, pues resultó que bueno, pues que al final pude decir que se viniese y realmente él tampoco tenía una experiencia enorme a nivel de data, pero aún así está funcionando eso genial. De hecho, fue Sala el que rehizo todo el proceso de hiring, ¿vale? Desde las entrevistas hasta las pruebas que teníamos, porque la inicial era, vamos, como las 12 pruebas de Asteris, pero que lo único que demostraban era que la gente pues sabía optimizar y modelar algo de datos, pero no preguntaban nada de testing, no preguntaban nada, o sea, no se veía cómo solventaban problemas de forma general. Pero bueno, que sepáis que todo esto, que parecen cosas lógicas, pues eso no quiere decir que no generasen tensiones enormes en los equipos. Y otra cosa que hicimos fue cuestionar desde los principios fundamentales. O sea, lo que hicimos fue, había bastante síndrome de Estocolmo en el equipo. O sea, estaba la gente, había mucha gente que había entrado, había intentado cambiar las cosas y no había podido. Y siempre se hacían, es que aquí las cosas se hacen así, es que aquí hacemos solo data pipelines, es que aquí usamos esta parte. Y nadie, digamos que al final había una indefensión autoaprendida y la gente pues decidió que no merecía la pena luchar. Entonces, un poco liderando con el ejemplo y con bastante humor, porque bastantes ampollas habíamos levantado, pues ir un poco mandando el mensaje de no, podemos reevaluarlo todo. O sea, todo lo que se decidió estaba bien en su momento y con el contexto que teníamos. ¿Cuál es el problema? Que éramos una startup y se habían decidido cosas a 2 años, a 3 años, cosas que no se habían cambiado o revisitado en los últimos 5 años. Una startup, 5 años, bueno, ha dado vueltas todo varias veces, ¿vale? Entonces, todas las decisiones de arquitectura, las restricciones técnicas, limitaciones de negocio, herramientas obligatorias, todo se empezó a cuestionar, pero de forma positiva, ¿vale? Lo primero que se me dijo es que, bueno, teníamos un sistema en el que se hacen snapshots de cada dataset, se van haciendo como copias, ¿vale? Pues nunca nadie había borrado nada, nunca, jamás, ¿vale? Entonces, no se podía, porque el producto no dejaba. Digo, ¿pero habéis preguntado? Digo, sí, le pregunté hace 4 años. Bueno, pues no vale. Volvimos a hablar, quité 250.000 tablas en la primera atacada, ¿vale? Y bueno, alguno dijo, ¡ay, es que estaba usando una...! Digo, pues te jodes. O sea, básicamente, si tú no tienes las cosas en backup o no has registrado lo que realmente son los datos que valen, pues es que el hecho de que lo estés usando es un problema en sí mismo, ¿vale? Entonces, casi mejor levantar un poco... Bueno, en S3 la mierda seguía estando por si queríamos rebuscar, ¿no? Pero era mucho mejor levantar cuáles eran los problemas porque la gente no hacía las cosas ya por miedo, ¿vale? Entonces, bueno, se hizo eso y se hicieron otras cosas que ahora os comentaré, pero básicamente todas eran cuestionar los dogmas del equipo. Cuestionarlos bien, con mano izquierda, intentando hacerlo bien, pero se cuestionaba todo. ¿Qué es lo bueno? Es que a día de hoy el tipo de conversaciones que tenemos pues se cuestionan todo. O sea, podemos volver a hablar de arquitectura de verdad y cambiar las cosas
desde cero, ¿vale? Entonces, básicamente, pues no acepté ninguna limitación como cierta y simplemente pues con productos y vio, oye, ¿es una necesidad de negocio o esto nos lo hemos inventado? Pues bueno, pues muchas veces nos lo habíamos inventado. Y otra de las cosas que se hicieron los primeros meses, porque todo esto que os cuento ha sucedido durante 8 o 9 meses y de forma simultánea, ¿vale? Lo cuento en una secuencia, pero de secuencia nada, o sea, todo un poco a la vez, cada cosilla. Hicimos un análisis profundo del sistema, pero empezando por negocio. Antes todo se empezaba por tecnología. Y lo que hice fue, con el director de producto, ver cuáles eran los gaps funcionales, qué cosas llevaban intentando hacer años y no habían podido porque se les contestaba aquello de la arquitectura no lo permite. Luego también hicimos un análisis técnico en el que lo que más me importaba era encontrar las costuras del sistema, ¿vale? Las costuras serían aquellos puntos por donde yo puedo partir o donde puedo tomar decisiones distintas. ¿Qué es lo que pasa? Que el pensamiento anterior, y intuyo que es bastante común en los sistemas de datos, era una arquitectura centralizada de café para todos. O sea, esto es lo que hemos decidido como orquestador, esto es lo que hemos decidido como data pipelines y para todos. Entonces, si yo intentaba cambiar todo eso a la vez, no podía. Para que os hagáis una idea, tenemos 1.800 data pipelines, ¿vale? No es un número arbitrario, es real y bastante, bueno. Entonces, atacar eso a la vez no tiene mucho sentido. Lo que tenía que buscar eran las costuras del sistema y ver qué cosas eran complejidad accidental versus complejidad esencial. Porque sí que es verdad que el negocio era complicado a nivel de datos, ¿vale? Pero toda esa complejidad había una gran parte que no era tan de negocio y eran mucho pues, cosas que nos habíamos flipado, básicamente. Haciendo este proceso, que ahora comentaré, pues resulta que bastantes temas Big Data pues eran más bien Small Data, lo cual nos vino bastante bien. Esto es un poco lo que comentaba del flujo de izquierda a derecha y al final propusimos una arquitectura destino, ¿vale? Entonces, tiramos todo y empezamos a hacer esto. No, ni de coña. O sea, lo que empezamos es a dar el coñazo con esta es la visión hacia donde queremos ir y a partir de ahora todas las decisiones que tomemos van a ir en esta dirección. Entonces, una cosa que vimos es que la Data Platform, y da igual que no se lea lo que pone aquí, en realidad tiene servicios y tiene cosas que ofrecer a otros equipos y no todos son data pipelines. Porque antes teníamos como librerías que son útiles para construir temas con datos, pero solo se podían usar si tenías un data pipeline, solo se podían usar si lo metías en un flujo así. Pues no, hay cosas que tienen que ser APIs, hay cosas que tienen que ser una librería, hay cosas que tienen que ser otro tipo de componentes. Luego, buscamos costuras. Vimos que había una costura muy fuerte entre la parte de ingestión, la parte en la que mejorábamos la calidad del dato, había gente corrigiendo, expertos detectando qué problemas, buscando evidencias de este dato, esta huella de carbono de tal empresa no es la correcta, tengo que poner no sé qué. Y esta parte vimos que que había unas líneas muy fuertes entre esto y luego hacíamos la release y habían las partes de sostenibilidad. Por ejemplo, esto vimos y dijimos, joder, aquí el problema es que la gente que está modificando los datos o corrigiendo los datos no tenemos trazabilidad de qué es lo que hacen. Y ese era un problema de negocio enorme. Otra cosa que nos pasaba, solo podían corregir datos en una ventana entre una release y la siguiente release. O sea, es como si te dicen, solo puedes hacer tu trabajo los días pares, ¿vale? Y que además haya luna llena, o sea, un desastre. Y luego resulta que nos ponemos a analizar esto y eran menos de 200 millones de data points. O sea, ni Big Data ni gaitas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Pues lo que os podéis imaginar. Hicimos un bypass de los procesos de data pipeline y durante 2 meses estuvimos haciendo una aplicación nueva que íbamos liberando poco a poco, Lean, XP, Tran-Based Development, con un Postgres, ¿vale? Con frontend y con backend. Y no era un SQLite porque sí que es verdad que necesitábamos un poco de concurrencia, pero cabían perfectamente. Evidentemente vimos también, oye, si duplicamos los datos o el número de empresas con las que trabajamos, ¿sigue pudiendo Postgres? Sí, o sea, tampoco lo hicimos a lo loco. Pero desde luego está acotado. Y esto a día de hoy, bueno, de hecho, esto hemos ido liberando además valor desde el principio. Empezamos haciendo unas tools que valían a esta gente, fuimos liberándole cosas cada vez más juntos. Y me acuerdo ya que cuando les dijimos, bueno, ya podéis empezar a corregir datos, lo más gracioso es que se les enseñó un frontend en el que se conectaban a los beta testers y tal, y decían, vale, ostras, ya lo he metido, jo, qué guay, puedo así y además me valida y tal. Porque antes era un Excel en el que metían y cuando metían algo que se equivocaban, pues ya os imagináis lo que pasaba. Dice, vale, ¿y ahora dónde voy a ejecutarlo? No, está ahí.
Pero, bueno, pero tendré que esperar un par de horas. Que no, que ya está. ¿Pero no es mañana cuando empiece la release? No, mira, te conectas aquí y tienes la trazabilidad. Esto es lo que has hecho tú, esto es lo que has hecho tu compañero. ¿Vale? Entonces, es un sistema orientado a eventos. O sea, digamos, tenían tan síndrome de Estocolmo que no sabían ni que eso era posible. ¿Vale? Entonces, porque claro, siempre les habían dicho, no, las cosas se hacen así. Me estoy alargando y luego voy a ir bastante más de tiempo, que lo sepáis. Este es un poco el resultado. El coste mensual, bueno, y os digo que fue en tiempos muy convulsos y difíciles, ¿vale? Entonces esto ahora comentaré un poco más. Bajó el coste más o menos como un 19 o 22%, si cuentas toda la parte de coste de ingeniería, pero cuesta también Snowflake y demás. Del equipo de ingeniería se redujo en un 25%. De ese 25% hubo... Vale, ese 25% fue todos los equipos que llevaba yo, o sea, la Data Platform y también Corporate IT. Entonces, salió gente, hubo gente que se movió a producto, hubo gente que se movió a seguridad, hubo gente... O sea, que fue capacidad que se liberó para otros equipos, ¿vale? Luego hubo gente que durante esos 8 meses pues, abandonó la compañía por distintos motivos, en muchos casos pues, normales y positivos de una rotación, pero no hicimos backfill, porque lo que estábamos demostrando era que en realidad se podía hacer de forma más eficiente. Y luego, y lo comentaré, pues sí que hubo pues, un pequeño porcentaje que tuvo que salir porque realmente estos cambios fueron bastante bestias y no encajaban. O sea, y de hecho, casi hasta veían un poco hacia dónde queríamos ir, pues el sitio en el que no deberíamos ir, ¿vale? Y bueno, ahora comentaré, pero eso es pues una de las cosas peores que pues de las situaciones más difíciles con el que hemos tenido que lidiar, ¿vale? Al mismo tiempo, pues pasamos el firefighting más o menos, ahora debe estar como en un 20% como mucho, y según vamos quitando cosas, cada vez hay menos firefighting. Y la innovación pasó de un 10 a un 40%, ¿no? Es multiplicar por 3. Eso hace que, bueno, pues que a nivel de por persona o por euro invertido, pues el cambio es como de la noche al día, ¿vale? O sea, de hecho, pues con producto y demás estamos atacando problemas que simplemente no estaban ni en el radar porque la gente los consideraba imposible, ¿no? Además, hay un poco el rollo cebolla, ¿no? Que empiezas a quitar las capas y de repente te das cuenta, pues otras cosas que tenías mal, pero nadie nunca había llegado a hablar de ello, ¿no? Y hicimos cosas imposibles, porque esa era otra cosa graciosa, cosas a las que se había dicho, la arquitectura no lo permite, joder, pues resultó que sí, si la cambias. ¿Vale? Entonces, corrección de datos en tiempo real, como os he comentado, trazabilidad completa a nivel de data point, la parte de hotfix release funcionales, que esto es una cosa que está saliendo ahora, pero que era totalmente impensable, porque antes le decíamos a un cliente, para corregir tus datos te tienes que esperar al siguiente tren. Y el siguiente tren es la release que sale dentro de 4 semanas. Entonces, claro, habíamos corregido un dato, el cliente nos había puesto colorado, teníamos la respuesta y teníamos que esperar 4 semanas a poderle dar el dato. Un desastre, ¿vale? Pues, o sea, el tema del cambio de mindset, o sea, la verdad es que no todos encajaron. Tener en cuenta que todo el hiring se había hecho solo de data engineers, además muy basados en tecnología y muy basados en probar cuánto sufrimiento podían superar en una prueba de codificación, ¿vale? Pero sin ver temas de producto, sin ver tal. Entonces, por suerte, la mayor parte de la gente pues, se ha adaptado y, de hecho, ahora pues, muchos pues, han cambiado de forma de pensar y está genial. Además, he ido mezclando con gente que venía de otros equipos y ha cambiado totalmente y ahora la motivación es mucho más alta y está bien, ¿no? Pero los primeros meses fueron un puto dramón y fue una mierda bastante grande, ¿vale? Fue muy difícil y el tema es que esto no tiene que pasar. Lo que no tenemos que llegar es a situaciones en las que haya que corregir que te has desviado durante 5 años. ¿Vale? Sí que es verdad que, pues que hubo gente que dijo, es que me habéis cambiado las reglas del juego, y es que lo habíamos hecho. Y en algunos casos pues, se pudo reconducir a la gente y en algún otro caso no, o bien porque lo que pensaban es que el nuevo juego, yo no quiero estar en ese juego, o bien porque, bueno, pues de boquilla sí, pero luego resultó que no será capaz. Yo, desde luego, espero no verme en una de estas nunca más y el que hubiésemos tenido que actuar de una forma agresiva era porque al final, o sea, nos estaban pidiendo resultados en muy pocos meses, pero lo habíamos jodido en 5 años. Es que no tiene ningún sentido,
¿vale? También os digo, un año antes o menos se decía que todo iba bien y que el único problema era que necesitábamos más gente, data engineers, porque si no, no llegábamos. O sea, la solución era meter más cadáveres. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que habíamos metido más gente y más gente y más gente, todos data engineers, todos pensando de la misma forma y, spoiler, no estaba funcionando. Íbamos hacia atrás, ¿vale? Entonces, claro, pues generó pues, una situación bastante chunga. Entonces, esto que a nadie le vuelva a pasar, a mí, desde luego, no me va a volver a pasar y si sucede, bueno, a ver, evidentemente yo no estaba en esa parte y cuando había intentado meter el hocico ya me habían dicho, no te preocupes que todo va bien. Digo, hombre, no sé Python y me huele esto bastante mal. Pero bueno, joder, al final dices, pues seré yo que no entiendo de datos, seré yo el que no me estoy enterando. ¿Vale? Pues resultó que al menos para lo que era complejidad, pues no era eso. No me digas que llevo 49 minutos. Bueno. Estos son un poco los... Igual la parte de prácticas va a ser un poco light, ¿eh? Ya os lo adelanto. Esto es un poco lo que descubrí en esos meses, es que la complejidad vende genial. Y este es un problema que tenemos y a nivel de industria. Pero claro, luego contratamos y ponemos una cantidad de siglas que es para verlo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Vale? Estamos incentivando a la gente a que vaya coleccionando tecnologías y luego nos extrañamos que digan, es que no pensáis en negocio. Digo, pero ¿y tú eso me lo has preguntado? Si me has dicho a ver si sabía Spark. Pues ahora... Entonces, este es un problema muy fuerte y yo creo que es el que más ha generado todo esto. Descubrí que la industria de Data Engineering, y tiene sentido, o sea, no es algo que nadie haya hecho por maldad, pero bueno, no voy a poner fechas porque me las inventaría, pero ha habido unos años que era el boom del Big Data y de una serie de tecnologías muy especializadas que obligaban a que la gente aprendiese un montón de cosas y eran tecnologías muy complejas. Claro, ahora, unos años después, resulta que todo eso ha vuelto a ser SQL, Snowflake, ClickHouse, TinyBird, dbt y una serie de tecnologías que son mucho más, iba a decir normales, no que sean normales, sino que son unas tecnologías que son mucho más comunes para software engineers, ¿no? Y la verdad es que todos somos software engineers con distintas un poco especialidades. Me encontré que había una baja adaptación de prácticas modernas de ingeniería, o diría que no había ninguna, o sea, básicamente, ¿vale? Y una tendencia obsesiva a centralización y el upfront design. ¿Qué es lo que pasaba? Que casi toda la gente que ha estado en data o tiene experiencia de datos en los últimos 10 años vienen de equipos o vienen de consultoras que le hacían la parte de data a la gente o vienen de equipos que estaban centralizados y que no estaban en el core de negocio. Siempre eran la gente de reporting, la gente de analítica, la gente que estaba fuera. Entonces, esa gente, cuando se caían las cosas, no pasaba nada. No estaban acostumbrados a estar en el core del negocio, no estaban acostumbrados a trabajar dentro de producto. Y además, como sí que hay restricciones para evolucionar sistemas de datos, pues había una tendencia salvaje al upfront design. O sea, yo de repente, dije, hemos vuelto a los 90, o sea, lo flipo mogollón, ¿no? Gente intentando hacer arquitecturas a 5, 6, 7 años. ¿Vale? Pero sí que es verdad que los datos son diferentes y esto lo he ido un poco aprendiendo. O sea, cualquier error, por ejemplo, pues al final requiere hacer backfill, requiere hacer migraciones. Cuando, por ejemplo, si es un sistema más transaccional, un sistema web, pues bueno, cambia, siguiente transacción, problema solventado, ¿no? Aquí estamos hablando de que igual has corrupto los datos o, bueno, tienes ahí problemas. El feedback suele ser diferido porque, aunque lo hagas muy bien, todavía estás hablando mínimo de minutos, simplemente por volúmenes y procesamiento. Eso sí lo haces muy bien. Y si lo haces medio mal, pues horas, días o lo que sea. Muchas veces hay múltiples consumidores, los artefactos pues tienen estado y es verdad que la reversibilidad, y mira que soy muy fan, pues es algo más costosa, ¿vale? Todo esto para decir que no es que las prácticas de ingeniería moderna de software no se puedan usar, se deben usar, pero sí que es verdad que requieren adaptación, ¿vale? Pero tampoco es lo mío es especial, ¿vale? Sino es software engineering con ciertas, características que tienes que tener en cuenta a la hora de diseñar. Nada más. Nos ayudó mucho el dividir las cosas en productos de datos porque inicialmente teníamos todo sin que hubiese boundaries entre los equipos, sin que hubiese un ownership sencillo. Entonces, el concepto de producto de datos nos vino bastante bien para decir, oye, hasta aquí hay unas líneas, esto es lo tuyo, aquí hay una API y definirlo bien, porque al principio esos boundaries eran completamente difusos. ¿Vale? El tema de plataforma como producto, que ya lo había hecho en los equipos de plataforma, pues fue bastante importante.
Claro, los otros equipos no querían usar lo que hacíamos. ¿Por qué? Pues porque no era un producto, porque no era self-service, porque les obligaba a poner un ticket, esperar a que alguien les hiciera la approval. O sea, estábamos trabajando pues diciendo que era una plataforma de datos, pero no lo era. ¿Vale? Entonces, eso también fue algo que nos ayudó muchísimo, sobre todo centrarnos en self-service y autonomía. También, cuando empezamos a poner esto, ¿qué es lo que nos pasaba? Es que yo soy data engineer y solo sé hacer data pipelines. Entonces, ahí teníamos un problema y por eso también hacer mix con gente pues igual más de backend, más de frontend o todo el mundo que fuese necesario. Y también, oye, no hay problema, hasta ahora has hecho data pipelines, ahora vamos a hacer algo más, ¿no? Es siempre empujando un poco perfiles T, perfiles M y similar. Y luego temas como la gobernanza, pues antes estaban lo típico, un equipo centralizado al que le tenías que pedir cosas, entonces había Shadow IT, bula papal porque yo conozco a no sé quién, entonces me lo va a hacer más rápido y todo lo que os podéis imaginar que estaba tan de moda en los 90. ¿Vale? Entonces, resulta que, joder, si hacemos un poco de gobernanza automatizada, ponemos que la gente pueda usar de forma self-service algo, pues joder, anda que no podemos programar que le envíe una respuesta diciendo, oye, tu tabla le falta esta característica o mete esto o el nombre no es compatible con las reglas que tenemos. ¿Vale? Una cosa que también aprendí y creo que es importante es la modularidad en el tema de datos. Llevamos, pues yo qué sé, 30 años yo mismo simplemente en el tema de cómo partimos los sistemas de software. Y siempre tenemos heurísticas para hacerlo cuando estamos dividiendo software, o sea, hablamos de microservicios, hablamos de Domain Driven Design, de Bounded Context, hablamos a nivel de diseños de las distintas clases, hablamos de módulos, hablamos de un montón de cosas. Llevamos muchísimos años de experiencia en eso. Y resulta que en Data eso no ha sucedido todavía. O sea, no están todavía las heurísticas adecuadas para cómo se parte un sistema de datos. Está empezando lo del Data Mesh, pero todavía Data Mesh pues son los padres, aunque las ideas más o menos pues encajan con Domain Driven Design y el hecho de que podamos hacer ciertos boundaries. Pero luego, dentro de esos boundaries, el valor de los datos es mezclarlos. ¿Vale? Entonces, no solo no tenemos heurísticas para dividirlos bien, sino que en realidad el valor está en que mezclemos esos datos. Entonces, sí que es verdad que unas cosas que he aprendido es que, bueno, pues si postergas esa integración o esa necesidad de mezclar los datos lo máximo posible, pues eso que te ahorras. Si restringes esos datos que se mezclan para sacar valor a un solo boundary, a un solo producto de datos, pues eso que te ahorras de que se esparza por todos lados, ¿vale? Pero tenemos que entender que el valor está en mezclarlos. Entonces sí que hay cierta diferencia con respecto a las heurísticas que teníamos pues de 20 años, de 30 años, dividiendo datos. 5 minutos, vamos bien. En cuanto a lo que son las prácticas y, bueno, digamos, prácticas de desarrollo moderno, todas las partes que van relacionadas con modificar el código, o sea, no he encontrado nada que no funcione bien o que no funcione mejor que la contrapartida, ¿vale? Entonces, funciona el pairing, funciona el simple designs, funciona el YAGNI, el ownership colectivo a nivel, al menos, de cada data product, ¿vale? O sea, a nivel de los boundaries de equipo. Funciona el Trunk-Based Development, el Continuous Integration, el testing y con TDD. Y en varios de los equipos hemos hecho así. Aquí hay dos vertientes. Una, ha habido equipos que al poner las costuras y sacar un componente y rehacerlo de otra forma, pues resulta que no te tienes que preocupar de los datos porque no era ni Big Data ni era nada de eso. Entonces es una aplicación de software normal, un problema menos. Vale, luego en las que no lo eran y seguían siendo así, aún así, a nivel de código, hacer el testing y tal tenía mucho sentido. Y la gente que no había hecho pairing nunca, pues descubrió que sí, igual no lo están haciendo al 100%, pero les ha ayudado. El hacer diseño simple, pues les ha ayudado. Y el no lo vas a necesitar también. Y de hecho ahora, pues como hemos ido dando muchos ejemplos, ya ellos mismos son los que dicen, oye, ¿esto cómo lo podríamos hacer más sencillo? ¿No? Y hay ese tipo de conversaciones. Lo que sí que pasa es que hay algunas cosas que hay que adaptarlas y algunas cosas que sí que hay que hacer cosas adicionales, ¿vale? Eso no significa que no tengas que hacer testing a nivel de código, significa que además tienes que testear otras cosas. Concretamente, en el tema de los datos, pues tienes que validar esquema, las reglas de negocio, ¿vale? Las reglas de negocio las tienes testeadas en muchos casos en las propias transformaciones a nivel del código, ¿vale? Pero tú no controlas todos los data sources. Entonces, a veces, aparte de eso, tienes que tener
pues test más de tipo estadísticos o test que vean el resultado final a nivel del dataset. Oye, ¿qué pinta tiene esto? ¿Cómo está? ¿Vale? El tema de test estadísticos es al final porque también en los datos hay outliers, hay cosas que son reales, que tienen sentido o que vienen directamente mal de los proveedores y que aún así el flujo los tiene que aceptar y luego pues puedes tomar decisiones. Entonces ahí hay temas de calidad de datos. Ahí usamos una cosa que se llama SODA, que al principio lo intentamos meter en todos lados, no lo hicimos bien porque luego lo que daba de resultado no se usaba, pero ahora yo creo que lo estamos usando bastante razonable y es un producto bastante bueno. Pero lo que es la parte de calidad de datos no es opcional y además es algo a discutir con producto, ¿vale? Porque no suele ser tanto como 0,1, no es tan así, es mucho más estadístico, es mucho más, oye, ¿qué distribuciones podemos considerar que son de calidad, cuáles no? Vale, tema de cambios pequeños y seguros. Es verdad que cuando el feedback lo tienes a minutos y horas, pues a veces es un poquito, digamos que mis cambios pequeños en datos son un poquito menos pequeños que lo que hago a nivel de software más transaccional, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no tengas que gestionar el riesgo, porque los cambios pequeños van de gestionar riesgo. Entonces, realmente lo que no puedes hacer es 4 semanas de desarrollo y soltar ahí una bomba. Entonces, igual no son desplegar a producción 8 veces al día, pero bueno, pues igual es 1 vez cada 2 días, igual es, o sea, es otro ritmo, pero son pequeños relativo a lo que se estaba haciendo antes y bastante más. Sí que nos valió mucho pues, el versionado explícito de los datasets. En algunos casos pues, hemos usado feature flags de la misma forma que te puedes usar en cualquier otro sitio y muchas veces hay convivencia temporal de versiones. El problema es que estas convivencias temporales en data son más largas, ¿vale? Estamos hablando de, por ejemplo, ese componente nuevo que os he dicho que hemos hecho de otra forma. Básicamente hicimos un bypass durante 2 o 3 meses, ¿vale? Hasta que ya se van quitando piezas. Una cosa que sí que tiene como más fricción, pero que tampoco es imposible, es el refactoring del modelo de datos. El modelo de datos, para empezar, si tú dejas que todo el mundo se enganche en todos los datasets intermedios, es cuando la cagas, ¿no? Es cuando todo el mundo se ha acoplado a los datasets que tienes. Si intentas buscar los boundaries y los APIs y solo dices, vale, esta es la única parte pública, esto es lo único que garantizo, pues mira, te has quitado la mitad del problema. Aún así, el refactoring de esas partes de APIs pues los tienes que hacer con bastante cuidado y una cosa que normalmente no tenemos en cuenta en otros tipos de refactoring es que la performance y la optimización sí que importan en este caso, ¿no? Si estás moviendo gigas o teras, aunque solo sea por pasta de cloud, pues en realidad tiene su importancia. La lógica correcta pues no garantiza el rendimiento. Siempre he pensado, y eso estoy súper convencido, de que el código simple luego es más fácil de optimizar y lo contrario no es verdad. O sea, si optimizas desde el principio, pues luego conseguir mantener eso y simplificarlo es casi imposible, ¿vale? Y sí que es verdad que en algunos casos entender la tecnología específica es fundamental. Porque, yo qué sé, o sea, si estás usando Snowflake, pues al final sí que importa cómo hace particionado, o si te deja indexar o no te deja indexar, o si tiene algunas... Porque hablas de volumen, igual un cambio de esos pues significa una diferencia entre que sean 20 minutos a que sean 5 horas. Entonces sí que hay cierta importancia, ¿vale? A nivel de diseño evolutivo de sistemas, como al final pues hay parte de código, pues eso podemos seguir haciéndolo a full, a todo lo que dé el pedal y no hay ningún problema. Pero esto es lo que se ha hablado. En el modelo de datos sí que hay que ser bastante más, pues un poquito, pasos un pelín más largos, pensarlos un poquito más, pensar cuál es la estrategia, cómo se van a mover los datos, ¿vale? Pero no lo pongo aquí, o sea, no lo pongo como en los 90 de vamos a hacer la arquitectura para dentro de 3 años, ¿vale? O sea, tiene que haber un valor. Y lo que sí que está súper claro es que si tenemos una complejidad inherente y quitamos toda la complejidad accidental, todo lo demás va como la seda. O sea, vas quitando mierda y capas de mierda y realmente luego todo se puede hacer. Se puede hacer de una forma mucho más fácil, se puede operar de una forma mucho más fácil. Entonces, para mí la simplicidad es la palanca, ¿vale? Y por suerte ahí con productos sí que se llegó a hablar un poco de esto. Y una de las cosas que nos encontramos es que la gente no tenía ownership, también pues por lo que decía, pues porque la gente venía de consultoría o no había estado en un core de producto, ¿vale? Entonces la gente no sentía, se ha roto, tengo que ir. De hecho, a día de hoy, ahora estamos con otra campaña de meter otra vez los postmortems y los incident reports de datos porque no... O sea, se empezó desde hace un año, pero no había cuajado del todo. Entonces ahora estamos volviendo a meter
el coñazo con los incident reports. Parece que esta vez sí que es la buena, pero al principio es, esto no es lo mío. Oye, que aquí este dato está mal. Y dice, bueno, a mí lo que me haya dado el proveedor. Y hombre, ya, pero, joder, si te pone que son toneladas de carbón y te pone que son 42 y es Amazon, no sé, parece evidente, ¿no?, que es un problema. Y bueno, pues algunas conclusiones. ¿Por dónde empezaría? Esto, claro, es muy dependiente de lo que me he encontrado, pero yo sí que analizaría el sistema real, pero empezando desde negocio, ¿vale? Nunca empezando desde tecnología. Primero negocio, después tecnología. Redefiniría las prioridades y cambiaría qué se valora, porque eso es los incentivos. Entonces, los sistemas se basan en incentivos. Tienes que cambiar los incentivos para que el sistema vaya cambiando y la gente vaya cambiando, pero son los incentivos los que hay que cambiar. Y pues todo lo que hayan sido decisiones, sobre todo las que sean más controvertidas o las que parezcan más difíciles de cambiar, yo creo que hay que cuestionarlas desde el principio y con mano izquierda, ¿vale? Y hay una cosa que tiene mucho valor, que es simplemente el hecho que cuestiones las cosas, definas una visión y empieces a hacer cambios en esa dirección, aunque tardes 2 años en completar ese cambio, eso da esperanza, ¿vale? Porque era algo que no se podía tocar, de lo que no se podía ni hablar, de lo que era un dogma del equipo y vamos, eso lo que hace es que la gente deje de querer innovar o que deje de querer cambiar las cosas, ¿vale? Entonces es súper importante cuestionar eso y empezar a cambiarlo, aunque sepas que, oye, esto va a ser infinito, pues va a ser infinito, pero ya has demostrado a la gente que se puede cambiar, ¿vale? Un poco cuando cambiamos todo este mindset, esto es un poco lo que nos pasó, o sea, pues esa gente que salió muchas veces era porque realmente seguían pensando que eso que se había hecho, que no necesariamente estaba mal, pero el no reevaluarlo era correcto. Entonces, claro, bueno, a ver, se intentó un poco cambiar esa mentalidad, pero bueno, hay gente que igual a día de hoy, meses después, pues sigue pensando que la estamos liando, ¿no? Por mucho que le enseñes, oye, pues qué cosas eran imposibles y han resultado ser posibles. Pero bueno, eso está un poco así. Pero yo creo que el 95% es el sistema, porque o sea, la gente es buena por naturaleza y luego también pues, los procesos de contratación pues, se buscaba ese tipo de gente. Entonces, ¿por qué ese tipo de gente y la misma hora funciona de una forma y antes de otra? Pues claramente es el sistema, ¿no? Y bueno, lo típico, no fue tecnología, porque a mí lo primero que me preguntaban, yo creo que incluso casi producto, pero por lo que le van diciendo un poco a la industria, es, joder, pero vamos a cambiar el Airflow por no sé qué, vamos a quitar el Snowflake. Y digo, pero dime qué no estamos pudiendo hacer y vamos a atacar eso, ¿vale? Pero bueno, había una fijación general en la tecnología, pero no fue eso. O sea, el cambio ha sido cómo priorizamos el trabajo, qué problemas elegíamos a resolver, cómo medimos el éxito, cómo se valoran, ¿no?, ese cambio de incentivos, y qué restricciones aceptamos como reales, ¿no?, y cuáles no. Entonces, pues eso, se trata de hacer más y mejor de lo que realmente importa y todo lo demás, pues quitarlo, pero bastante a saco, ¿no? Pues ese menos software y más impacto. Y luego, pues bueno, esto es para hacer un cambio, pero tampoco es obligatorio. O sea, eso ya cada uno que decida y cada empresa un poco lo que decida. Sí que es verdad que no se tienen que dar los cambios así, de urgencia, en 2 meses, en 3 meses, en 4 meses, porque ahí es donde suceden estas situaciones que nunca deberían pasar, ¿vale? O sea, esto se tuvo que actuar así porque llevamos 5 años sin meterle mano. Ese es el problema, realmente. Eso es lo que no tiene que suceder, ¿vale? Y, bueno, pues en realidad yo creo que estoy aquí. Entonces, preguntas, bueno, este es el QR para que me dejéis feedback y estos son 3 mierdillas en las que estoy un poco metido, por si a alguien le interesan. ¿Vale? Estos son como charlas curadas que tengo ahí desde hace unos 8 años, que me lleva un pequeño de tiempo. Estoy escribiendo un libro simplemente porque los que me conocen saben que soy muy pesado, entonces, pues bueno, pues lo voy a poner todo seguido. No esperéis cosas distintas a lo del blog porque va por ahí los tiros y va a ser mucho de reusar. Y este es un Custom GPT que está guay porque dice las mismas chorradas que yo y lo uso yo mismo para cuando me vengo arriba me dice, ah, baja. Que no, o sea, parte más, hazlo más pequeño y tal. Entonces, si alguien lo encuentra útil, pues genial. Y nada, gracias. ¿Preguntas? Primero, gracias por la charla, Edu, muy interesante y muy... me relaciono bastante con muchos de los temas. Yo tenía la duda, has dicho que, por ejemplo, el equipo ha pasado de un 10% a un 40% de innovación, ¿no? Tengo la duda de cómo medir eso, porque siempre tengo la duda de al final un equipo,
cómo mides el producto que saca o el tiempo que pasa apagando fuegos? Vale, las mediciones, o sea, no han sido exactas, o sea, no han sido vamos a multiplicar el número de tickets de Jira por tal, sí que se ha usado un poquito para ver qué tipos de tickets y hacer grandes bloques, y luego se ha hecho hablando con los product managers y con los engineering managers, ¿no? Y haciendo pues algún poco entrevistas así sueltas para decir, oye, ¿tú en qué pasas el tiempo? En alguna ocasión hemos hecho como un poco encuestas y tal para ver cuál era la sensación de cada uno, pero bueno, sobre todo con los product managers y con los engineering managers. Entonces, yo ahí he puesto unas medias, pero realmente había equipos que no lo hacían tan mal y lo hacían bastante bien desde el principio y otros que eran un desastre. Pero claro, cuando hemos empezado a solventar, pues también hemos movido ownership de equipos que no daban abasto, que esa parte no lo llevaban, lo hemos movido a otro lado y tal. Entonces, esos números, sobre todo entrevistas, encuestas y conversaciones con product managers y engineering managers. O sea, no es un número exacto. ¿Y te has encontrado que la sensación del equipo a lo mejor era totalmente equivocada? Es decir, que ellos pensaban que estaban entregando mucho cuando en realidad no. Sí, claramente al principio, porque en realidad es lo que les estaban diciendo. Tú has llegado a hacer el roadmap. Lo que nunca habían conectado era nadie les había dado el feedback del equipo final que decía yo eso no lo quiero usar ni con un palo. Y entonces en ese data gathering pues hubo algunas conversaciones que fueron jodidas. Y a ver, que la gente no hace las cosas mal. O sea, la gente no va y dice el lunes, joder, voy a ir ahí a joder, ¿no? Pues no, va a hacerlo lo mejor que puede, pero el sistema a veces pues te lleva o por incentivos o por recompensas o por lo que sea. Entonces, cuando aplaudes pues el héroe de última hora, el guau, lo hemos conseguido, hemos llegado, digo, vale, lo has conseguido. Y lo último que entregaste hace 3 meses, siguen sin usarlo, porque necesitan esa pieza y la del otro equipo y la del otro equipo. Entonces, fue shock para bastante gente y a algunos al principio pues un poco les sentó incluso mal descubrirlo y yo creo que el problema es que no te hubieras enterado en unos cuantos años, ese es el problema. Vale, muchas gracias. Sí. Primero, muchas gracias. Y entiendo que siendo una empresa de datos, una de las cosas que os pasará es que Ciencia saca un nuevo dato que quiere mostrar a los clientes y en algún momento ese dato aparecerá en la aplicación, en la web que usa el cliente, ¿no? ¿Cuál es el proceso desde que Ciencia o alguien de producto planea sacar un nuevo modelo o una nueva métrica hasta que llega a producción? Es que en nuestro caso es un poco distinto. A ver, nosotros tenemos una serie de aplicaciones nuestras que usan agencias para colectar datos, o sea que básicamente ven reportes y demás. Luego hay modelos pues de data science y demás que analizan automáticamente PDFs y así, y eso genera un flujo de datos. Entonces, no es como un dataset cocinado por data science que va ahí. Entonces, hay un flujo de esta parte de data collections y luego unos third parties que nos dan datos y en ese proceso de izquierda a derecha sí que hay algunos modelos de pues, estimaciones, de rellenar huecos, de filtrar y demás. Entonces, luego lo que es la release a producto pues se hace pues hace año y medio, 2 años, yo creo que se estaba como una vez al mes o incluso más y con bastantes problemas. Se ha ido automatizando esa release también con un equipo de plataforma y ahora está más o menos como en 2 semanas se hace una release completa. Y desde hace nada, o sea, desde hace un mes, hacemos lo que es hotfixes. Porque el problema que teníamos antes es que cuando queríamos hacer hotfixes no podías mandar 3 datos al producto porque se te colaban 10.000 nuevos de los proveedores que todavía no estaban validados y tal. Entonces ahora hemos empezado a encapsular eso y están empezando a ver, bueno, yo creo que hemos tenido 1 o 2, ¿no? Hotfixes en las que en 1 día, 2 días tienes esos datos en producción, ¿vale? Entonces la idea es seguir acelerando un poco ese ritmo, pero también intentando separar un poco el deployment del despliegue, porque luego hay clientes que lo que dicen, oye, yo estoy pues definiendo un producto financiero y no puedo que a mitad de que yo estoy definiendo ese producto tú me cambies los datos, ¿vale? Entonces, hay clientes que también te piden más estabilidad. Entonces, sí que estamos haciendo hotfixes de correcciones de datos, pero igual no damos salida a todos los datos y eso es una decisión de producto. Pero el ritmo, cada 2 semanas y los hotfixes ahora, pues en principio 2 días estarían los datos en producción.